Buenas noches, soy Alejandro Echegaray, director de Efecto TV, y a partir de hoy llevaremos hasta usted una nueva forma de hacer televisión, con el objetivo de que usted se forme un criterio propio en cada uno de nuestros espacios. Le ofreceremos distintas voces, diversas opiniones y otras maneras de ver el mundo, pero sobre todo de entender la realidad que se vive en México. En este canal nos sentimos orgullosos de innovar en espacios noticiosos más breves, pero con el contenido necesario para que usted, público televidente, obtenga en pocos minutos, de manera profunda, los acontecimientos que marcarán la historia. Trataremos de abatir mitos y seremos un medio anti-fake news. Con la inmediatez que nos permite la tecnología y la imparcialidad de un medio de comunicación veraz, Efecto TV llevará hasta sus hogares el acontecer diario de cara a las próximas elecciones, con la intención que el 1 de julio emita un voto informado. En nuestra señal habrá espacio para comentar lo que ocurre en redes sociales, el análisis político, pero también para el humor. Daremos voz a los universitarios y promoveremos la cultura del debate para generar una televisión que converse con los ciudadanos. Efecto TV es la televisión fuera de la caja. Dentro de esta nueva serie de programas especiales surge Consultorio Electoral, un espacio que mostrará el otro lado de las campañas. De lunes a viernes conversaré con los directores que idearon los spots, escribieron los discursos o diseñaron la imagen de los personajes que decidirán el rumbo del país. Desfilarán por sus pantallas los personajes que forman parte de los llamados cuartos de guerra. Presentaremos a quienes miden el pulso de la arena electoral y comprenden a detalle las estrategias de cada uno de los candidatos. El Viernes Santo arrancó formalmente la carrera por la presidencia de la República y otros 3.406 cargos de elección popular. Cada uno de los aspirantes ha creado su propia estrategia y la modificará de acuerdo a cómo se desarrolle la contienda electoral. Pero sobre todo, las adecuaciones se basarán en lo que ofrecerá el oponente. Durante los próximos 89 días, los mexicanos estaremos sometidos a un bombardeo de spots que supera los 26 millones que serán transmitidos a través de las 3.011 emisoras de radio y televisión que hay en el país. Para iniciar las campañas, cada uno de los 4 candidatos presidenciales presentó el spot donde plantean su estrategia y definen cómo inician este proceso electoral. En este primer programa nos acompaña Edgar San Juan, cineasta y especialista en comunicación audiovisual. Conversaremos con él después de este breve corte. Bueno, ya estamos de regreso con Edgar San Juan, el invitado de lujo del día de hoy, con quien analizaremos los spots con los que inician los 4 candidatos esta contienda electoral. ¿Por qué no vemos los spots de presentación y después entramos ya de lleno al análisis? De que México tiene que cambiar, nadie tiene duda. El PRI ya se va. La pregunta es qué tipo de cambio quieres. ¿El de Andrés Manuel? A mi parecer con una visión ya anticuada de México y del mundo. ¿O el del Frente? Con una nueva manera de gobernar y un verdadero plan que utilice todos los recursos y las tecnologías para resolver nuestros problemas hoy y llevar a México a un futuro mejor. Ricardo Anaya, de Frente al Futuro. Bueno, aquí vemos que Ricardo Anaya lo que hace es presentar un contraste, ¿no?, entre su propuesta y la propuesta o el proyecto de Andrés Manuel. Bueno, es decir, una propuesta que puede ser más liberal frente a una propuesta más estatista, ¿no?, más intervencionista. Ahora, el tema aquí es que realmente también la propuesta y también de los 4 candidatos es que será una contienda
entre 4 proyectos conservadores, digamos, ¿no? Claro. También, por ejemplo, Ricardo Anaya propone pues, un salario universal, que es una propuesta también que se coloca en el continuo político-ideológico entre una propuesta más estatista, digamos. ¿Tú qué opinión te merece este spot en particular y los spots de Anaya en contraste con los de los otros candidatos? Pues creo que tal como mencionas, trata de generar un contraste y mostrarse como el candidato fresco, una postura renovada, es una regeneración, hay un cambio generacional que quiere proponer Anaya y dirigirse a un segmento de población que es su primer voto, y creo que le funciona. O sea, hay algo aquí que rompe con la inercia de los otros candidatos y en ese sentido creo que no está mal. También trata de mostrarse como el Macron azteca, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene esta onda de un hombre global, un hombre que puede hablar de tú a tú con cualquier interlocutor de México, del mundo, y creo que en ese sentido es un anuncio limpio. La iluminación también está muy enfocada para hacerlo ver como alguien que se presenta como un David frente a los Goliaths de la política. Claro, digo, dices que se presenta probablemente como un Macron mexicano, ¿no? Alguien que quiere catapultar a México hacia la modernidad, pero primero, ¿no? Es exitoso haciéndolo, porque también sus propuestas no necesariamente son muy liberales o muy modernas, ¿no? Por ejemplo, el salario universal pues ha generado mucha polémica porque primero pues de dónde se podría financiar, pero también qué tan modernas son estas posturas, ¿no? Creo que, como tú dices, también pues ha tratado de posicionarse como alguien inteligente, alguien con experiencia, y creo que en eso ha sido exitoso, ¿no? O sea, vemos lo que, por ejemplo, reflejan algunas de las encuestas, es más la encuesta que nosotros hicimos aquí en Efecto TV, y hemos visto que por lo menos Anaya ha sido exitoso en precisamente posicionarse como el candidato inteligente, preparado, bilingüe o políglota que ha defendido a México en varios escenarios internacionales. ¿Tú cómo ves la serie de estos primeros spots de Anaya? Pues creo que es interesante también ver cómo manejan sus logos. Se maneja a veces el logo del PAN solito y a veces el logo del PAN y el PRD, ¿no? O sea, como generando una alianza antinatura que a veces les da osito, mostrar con quién sí está, y a veces prefiere mostrarse solo. Eso me causa mucha curiosidad de cómo lo manejarán. Debe de haber una esquizofrenia de qué logo pongo, ahora sí, ahora no, qué colores, ¿no? O sea, claro, como que debe de ser una cosa de, eran nuestros enemigos el PRD, pero ahora son nuestros compadres, y creo que también es algo que deben de manejar con pinzas, incluso los colores de su campaña, que está principalmente el azul, el amarillo y el naranjita, cómo lo están manejando, y creo que no lo maneja tan mal, y creo que ha sido como un mensaje que ha podido posicionarse y ha podido comunicar, ¿no? Okay. O sea, creo que hay algo interesante. Bueno, veamos el spot de Andrés Manuel. Ok. Andrés Manuel López Obrador. Se terminarán los privilegios en el gobierno. No me voy a subir al avión presidencial. No voy a ofender al pueblo de México. Ese avión costó 7.500 millones de pesos. No lo tiene ni Donald Trump. Ya se lo mandé a ofrecer. Lo vamos a vender. Y el dinero que vamos a obtener por la venta de ese avión va a ser para beneficio de nuestro pueblo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Juntos haremos historia. Andrés Manuel, presidente. Vemos el spot de Andrés Manuel. Yo creo que es un gran comunicador. Creo que es el único spot que tiene un soundbite, ¿no? Que es algo pegajoso. No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. Creo que también es muy eficiente en comunicar cuestiones como la del avión, ¿no? Realmente es un tema que ha traído y que ha abordado de manera consuetudinaria, y es algo que genera eco en el electorado y en la gente.
Pero no sé, Edgar, ¿tú qué opines? Aquí en este spot se presenta un Andrés Manuel muy diferente. De entrada, pues trae saco y corbata. No sé, ahí lo sacan como en un ambiente muy limpio. Podría parecer hasta una oficina en Los Pinos, ¿no? Ya lo presentan como más presidencial, no solamente diciendo estas ocurrencias del avión, sino que ya ahí lo presentan como alguien más presidencial. Y digo, en otros spots también es interesante, por ejemplo, el spot en el que invita a la gente a votar por sus candidatos para ocupar curules en la legislatura, en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, ¿no? Que no nada más él se presenta como el que va a ganar la presidencia, sino que está pidiendo el carro completo, digamos. Entonces, por ejemplo, ¿qué opinión te merece este spot y los spots de Andrés Manuel? También tú quizá nos puedas dar esta óptica del productor, ¿no? De cosas que nosotros no necesariamente vemos. Pues creo que el manejo de los colores que hacen y como el cuadro, el emplazamiento de la cámara, tal como mencionas, y reforzando un poco tu idea, creo que se trata de mostrar a un Andrés Manuel más institucional, ya como una figura presidencial, un hombre de Estado, un hombre contenido. También me llama mucho la atención el cuadro de Benito Juárez, o bueno, sí, claro, es la figura de Benito Juárez como perdida por ahí, en un lugar que bien podría ser Los Pinos o podría ser una zona elegante. Y creo que de lo que se trata es de mostrarlo como un hombre de Estado, que ya también puede ser el presidente, ya no representa, ya no es un peligro para México. Claro. Es alguien que maduró, es alguien que hizo su coraje cuando las elecciones anteriores, y ahora ya es un hombre que regresó de la travesía por el desierto, y creo que es lo que quieren mostrar. A mí me parece que es un mensaje un poco árido, o sea, creo que no comunica tan bien. Creo que la comunicación de López Obrador es más poderosa, un poco más cercana, y aquí todavía lo siento muy lejano. Siento que no funciona tan bien en lo que busca este spot. Aunque es muy respetuoso, es muy limpio, es muy claro, también quizás para un target de la población que aprendió a verlo como un peligro, quizás para ellos funciona y quizás lo vean como alguien con esa calidad de hombre de Estado. Pues veamos el tercer spot, el spot de José Antonio Meade. ¿Qué gobierno quiero? Uno que esté encabezado por gente decente. Yo he combatido la corrupción toda mi vida. Por mi trabajo, muchos políticos corruptos hoy están en la cárcel. Tú sabes quiénes son. Nunca he vivido por arriba de mis ingresos. Nunca. Se puede ser servidor público sin lavar dinero, sin tener ranchos, sin vivir con excesos. Yo te ofrezco un gobierno que combata con todo la corrupción y en donde el único privilegio sea ser mexicano. Soy José Antonio Meade. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que ninguno de los candidatos aborda el tema de seguridad. Por ejemplo, si tú revisas alguna encuesta, se han publicado varias, la encuesta que mandamos a hacer aquí en Efecto TV nos dice que la inseguridad es el problema más grave que enfrenta México según los encuestados, según el electorado, ¿no? Abrumadoramente, un 44% de los que respondieron a la encuesta dicen que el problema de inseguridad es lo más grave que enfrenta el país. Y el tema de la corrupción, dice la gente, que es el 10%. Y nadie, con excepción de Margarita, bueno, que hasta ahora saca su spot, aborda el tema de seguridad. Esto, pues, al ver los spots, pues, refleja una cuestión de estrategia. Yo te quería, pedir tu opinión, por supuesto, sobre el spot de Pepe, pero también esta cuestión estratégica que no estamos viendo, el tema de seguridad, el tema de la economía, ¿no? Por ahí los politólogos dicen que la gente vota su bolsillo, ¿no? Pero aquí vemos que muchas campañas las están basando en la cuestión de la corrupción. Y es el caso de Pepe, es el caso de Andrés Manuel, y también creo que de manera tangencial lo aborda el candidato Anaya.
Pues creo que lo aborda de manera directa y también es sintomático el hecho de que no se toque la seguridad, que era una constante en los spots de las presidenciales del 2006 y 2012. Y aquí se aborda de manera frontal la corrupción. Creo que sí es sintomático de este gobierno, pero en el caso de Pepe Toño Meade, creo que es un error la manera en la que está planteado el spot, porque plantea una pregunta en la cual es muy difícil encontrar una respuesta cuando dice, tú sabes quiénes son. O sea, creo que ahí hubo mucha prensa publicada sobre preguntarle a Meade quiénes fueron esas personas que tú metiste a la cárcel por corruptos. Entonces, siento que ahí hay un mensaje como equívoco, porque plantea una pregunta y sin embargo no llega a un lugar que el espectador pueda conciliar y genere empatía con este spot. Creo que ahí hay una señal confusa. Sin embargo, creo que analizando el spot es interesante como el halo que desprende el candidato alrededor de él, un poco para tratar de transmitir pureza, la iluminación también, como el uso de colores, sí te genera empatía, hay algo que quieres creer en él, claro. ¿Sabes? O sea, creo que en ese sentido es efectivo. La producción es impecable, digamos. Exactamente. O sea, saben su chamba, pero creo que el mensaje es erróneo. De acuerdo. Pues Edgar, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Gracias, Chito. Gracias, hermanito. Bueno, ya cortamos. Regresamos con nuestro invitado de lujo para iniciar este ciclo de consultorio electoral. Carlos Ramírez, muchísimas gracias por estar. Alejandro, gracias por la invitación. El día de hoy con nosotros en esta fecha tan emblemática para Efecto Televisión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, Carlos, este fin de semana iniciaron las campañas. Margarita inició el viernes en los primeros minutos del viernes. Después Ricardo Anaya inició en el centro Santa Fe, que cuando nos enteramos pues parecía hasta fake news, ¿no? De por qué ahí, etcétera. Y bueno, dos de los candidatos decidieron postergar el inicio de las campañas al domingo, Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade, también por una cuestión de iniciar la campaña en Viernes Santo, que son días de guardar, etcétera. Y esto, pues digo, a algunas gentes dijeron, bueno, pues es una decisión pragmática, va a ser difícil llevar gente a los eventos en ese día, etcétera. Pero también, pues, mucha gente le brincó el tema de que se hizo al lado una cuestión de que prevalezca el laicismo y se inició esta campaña el día de ayer. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo? Bueno, mira, para empezar, estamos asistiendo a nuevas formas de hacer política. Totalmente. Esas nuevas formas quiere decir que estamos en un universo de la posverdad, de la inexistencia de eventos reales. En el pasado, cuando un político iniciaba una campaña, era ante la masa para definir líneas. Hoy no. Que si era Viernes Santo y era días de guardar, que el significado del sacrificio de Jesucristo, el Estado laico. No, la verdad es que los candidatos todavía no tienen muy claro cuál va a ser el ritmo de su campaña. 1. 2, de que están en este universo cibernético, que es un universo cibernético irreal, aunque sea real. Y que al final de cuentas ellos van a tener que aterrizar en el contacto con la masa. Si no hay contacto con la masa, pueden tener los mejores spots, pero un spot puede durar 30 segundos, a los 30 segundos entra otro y ya se le olvidó. Entonces yo creo que estamos frente todavía a esta incomprensión de los candidatos, todos ellos del viejo régimen, excepto Ricardo Anaya, que es el que creo que tiene cuando menos una comprensión un poquito mayor de lo que sería el manejo de la política en el escenario cibernético.
Claro, los candidatos más exitosos en los inicios de campaña, pues fueron los candidatos que mejor manejaron sus redes sociales después de los eventos. Es decir, ya las contiendas se van al mundo virtual y es quien tiene más pericia en el manejo de redes sociales, ¿no? Sí, esa parte es bien importante, Alejandro, porque estamos viendo o estamos entendiendo dos formas de comprender redes sociales. Una de ellas es la forma de intercomunicación en un universo cibernético, que no es nuevo. No es nuevo, desde mediados del siglo pasado, Karl Deutsch, un sociólogo alemán, un politólogo alemán, estableció el mecanismo del sistema político como un mecanismo de comunicación. Y no había redes. Esa es una parte. Y la otra, que las redes son unas formas de intercomunicación de corto plazo. Y yo aventuraría aquí, desde luego a reserva de generar alguna polémica, si es que se abre en un momento dado, de que no son redes, son cadenas religiosas. Yo publico un mensaje en Facebook y en Twitter y espero que les diga, tienen ustedes la obligación de reproducirlo 10 veces porque si no se van a condenar a ir al infierno. La velocidad, sobre todo Twitter y un poco menos Facebook, de los mensajes no permite la comprensión del mensaje. Por eso es que todos están buscando una frase, un gesto, un escenario a sus espaldas para que lo recuerden cuando menos por eso. Claro. Y bueno, desde el viernes tenemos este bombardeo de spots donde empezamos a ver 20 y tantos millones, ¿no? Una cantidad absurda, ¿no? Muchísimos. Entonces, estamos viendo en qué mensajes quieren posicionar, cuál es la narrativa de las diferentes campañas. Estamos viendo que las campañas se están basando mucho en el tema de la corrupción. Por ejemplo, la única que ha abordado el tema de seguridad es Margarita. Estamos viendo qué mensajes quieren posicionar, pero también ya empezamos a ver cuestiones de política pública, ¿no? Primero vemos pues que es una contienda entre 4 proyectos conservadores, ¿no? O sea, 4 proyectos de derecha, ¿no? Algunos con algunos rasgos populistas, pero son 4 proyectos conservadores, ¿no? Se ha diluido la cuestión del proyecto de izquierda o estatista, ¿no? Por ejemplo, Anaya propone un salario universal cuando es una postura de izquierda, estatista. Pero ya es de derecha. Ya en su implementación es de derecha. Claro. Es lo que nos explica. Y no da tiempo de ni siquiera de abrir el debate. Pero sí, tienes razón, ellos tratan un poco de posicionar mensajes que en una frase o en una oferta la gente asocie con un posicionamiento político. De acuerdo. Y también pues nos están dejando ver el tema de política pública, ¿no? Por ejemplo, con Pepe Toño Meade vemos en sus spots que él también pues es una postura pues más de izquierda, digamos, porque habla sobre seguir con los programas sociales, ¿no? Este empujoncito que la gente necesita, ¿no? Andrés Manuel pues habla de regresar el avión presidencial. Todavía no vemos ahí los rasgos de política pública. Habla de convertir a los Pinos en un centro cultural, etcétera, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta cuestión de que ya no existe la derecha y la izquierda? Ya ese continuo ha desaparecido, ya no explica nada. Creíamos que el continuo estatismo, liberalismo explicaba algo, pero ahorita estamos viendo que es una contienda entre 4 proyectos, digamos, conservadores. Que son iguales los mismos. Pero mira, aquí hay 2 cosas. Una coordenada, y las 2 las presentas tú, digamos, separadas, yo las juntaría y las cruzaría. Una de ellas es el aspecto ideológico. Ya no hay ideología. Ya López Obrador es más neoliberal que Salinas. Claro. José Antonio Meade es más progresista que el viejo PRI. Margarita Zavala
pues quiere ser más de izquierda de lo que fue su marido con el que él participó. Claro. Y Anaya, pues la verdad es que no tiene muy claro qué va a hacer. Es una parte. Y retoma el tema de seguridad. Exacto. Y la otra es lo que sería las políticas públicas, que ahora se aterrizaría como políticas de Estado. Es decir, ¿qué tipo de Estado nos están ofreciendo? Yo creo que todos están intentando y de alguna manera sabiendo utilizar que los actuales mensajes por la dinámica del Internet se quedan con una frase. Y entonces dicen, no, voy a meter la pensión universal. Está bien, que es dinero regalado. ¿De dónde va a salir? Bueno, hay un mecanismo, se cobra un impuesto, etcétera, etcétera. Viene de la parte de que con esto se genera demanda, la demanda genera oferta de bienes y servicios, aumenta la actividad económica, suben los impuestos sirven para reciclar. No explican. Es decir, lo que están acudiendo es a los sentimientos de la gente en la circunstancia de la coyuntura inmediata. Toda la gente está irritada y toda la gente irritada por la descomposición política y social, e irritada a su vez porque todas las políticas les han prometido, como fueron las reformas estructurales, bajar los precios de bienes y servicios públicos y derivaron a un aumento. Entonces, ¿qué es lo que estamos asistiendo? Estamos asistiendo a una manera de intentar comprar voluntades y votos a través de frases. Y al final, ninguno de los modelos que uno puede aterrizar a partir de sus principales pronunciamientos tiene que ver con el problema número uno de México. No es la seguridad y no es la corrupción. Es el modelo de desarrollo que desde 1983 a este 2018 tiene un promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto de 2.2%. Sí, claro. Y requerimos 6.5 para, cuando menos, a todos los que se incorporan tengan bienestar. Estamos a un tercio. Y lo que nos promete, bueno, el viernes que comenzaron las campañas, Hacienda sacó sus precriterios de política económica para el 2019 y dice, vamos a crecer 3% en el 2019, sí. Medio punto más. Medio punto más no resuelve. Entonces, eso es lo que la gente quiere saber. A ver, ¿cómo me van a sacar a mí de mi situación de deterioro del bienestar? ¿Regresan el avión? ¿A mí qué? Y es más, el presidente Peña no tuvo nada que ver con el avión, lo compró Calderón. Claro, Margarita dice, vamos a resolver inseguridad. Bueno, su marido, y ella siendo miembro, como esposa de su propio gabinete, de su gobierno, fueron los que iniciaron toda esta persecución en contra de las bandas del crimen organizado. Entonces, nos están llevando pues a una situación irreal. Carlos, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. No sabes cómo te apreciamos tu tiempo y que hayas venido en esta fecha tan especial. No, siempre cuentan conmigo, Alejandro. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy y espero que nos sintonicen el día de mañana. Muchas gracias y buenas noches.